Hola chicos y chicas, y en esta ocasión vamos a ver la segunda parte de hombro, que va a ser, vamos a hablar de todos los huesos que van a conformar a lo que es la parte del hombro, principalmente, y uno de los más fáciles por aprender, que va a ser el hueso de la clavícula. Muy bien. Para empezar a hablar del hueso de la clavícula, hay que saber, uno, cómo lo identificamos. La clavícula va a ser un hueso corto, y la forma en la que va a tener, y uno, que todos mayormente se pueden ver la clavícula, cuando tú vas al espejo, te puedes ver la clavícula, tú te notas al espejo y vas a ver dos huesos que están sobresaliendo en la porción más superior de tu pecho. Vas a ver como que dos estructuras que están sobresaliendo. A esta altura, el hueso que se encuentra ahí va a ser tu clavícula. Ahora, la clavícula hay que conocer que también tiene partes. La forma más fácil de primero reconocer una cara superior o la cara inferior de la clavícula es por su textura. La cara superior de la clavícula va a ser completamente lisa. Quiero que tengan en cuenta esto. Van a ver, miren, ustedes van a tocar una clavícula en el cuerpo y va a ser completamente lisa. Así que ustedes pueden tocar su propia cara. La cara superior, la parte de más arriba, está completamente lisa. Técnicamente, esta de acá, es la que se pueden tocar ustedes. Pero no van a poder tocar, obviamente, la parte inferior, porque van a tener orígenes de inserciones de distintos músculos. En este caso, van a tener una, una inserción del pectoral mayor. A ver, aquí está, una inserción del pectoral mayor que no les va a permitir tocar lo que es la cara inferior. La cara inferior, a diferencia de la cara superior, va a tener un montón de rugosidades. Las rugosidades se deben a ligamentos que se insertan, a músculos que van a insertarse o originarse en esta porción de la clavícula. Muy bien. Entonces, ustedes cuando van a tocar su clavícula van a ver superficies muy rugosas, principalmente estas dos. Esta de acá, que se va a llamar impresión del ligamento costoclavicular, y además esta de acá, que también va a ser la impresión del ligamento costoclavicular. Muy bien, conociendo eso, vamos a pasar a cómo nosotros identificamos cuál es cuál. ¿A qué me refiero con cuál es cuál? O sea, este de acá va a ser el esternón. Este huesito de acá, todo esto se va a llamar esternón. Y esto de acá, donde se está articulando atrás, se va a llamar acromion. Para diferenciar cuál es cuál, me refiero a cuál extremo va a ser el extremo esternal, porque se está articulando con el esternón, y cuál va a ser el extremo acromial, que se está articulando con el acromion. Para poder reconocer esos extremos, vamos a ir a ver esta punta de acá. Miren, si ustedes se dan cuenta, el extremo acromial, que va a ser este de acá, va a tener esta pequeña porción, esta pequeña punta, chicos. Miren, van a ver y van a ver esta puntita, como una punta medio redondeada, pero ustedes imagínense que es una punta completa. Pero ustedes van acá, chicos, ustedes van a agarrar y van a intentar hacer así, pero no va a darse una porción como que tan voluminosa en forma de punta, sino más que todo, esta es una parte más redondeada, chicos. ¿Ya? Entonces, esa es la primera forma de poder reconocer. La punta siempre va a estar apuntando para anterior. Como ya lo vimos en el video de generalidades, anterior significa adelante, o sea que este va a ser, todo esto va a llamarse borde anterior. Y esto, la parte, y todo su posterior, obviamente, borde posterior, chicos. Muy bien. Entonces acá ya tenemos, si esta punta les dije que pertenece a la articulación con el acromio, se va a llamar extremo acromial, chicos. Todo este de acá, toda la porción es extremo acromial. Ahorita les voy a mostrar el nombre de solamente lo que está de morado, que se va a llamar carilla articular acromial. Pero por ahora, todo esto de acá es extremo acromial. Seguimos. Y luego tenemos el extremo external, que va a ser esta parte de acá que está redondeada, chicos. Ya, extremo external. Ya saben, ¿cómo yo identifico? Me dicen, dime si una clavícula es izquierdo o derecha. Primero identifico cara superior, cara inferior. Y segundo voy a identificar esta punta de acá, chicos. Muy bien, si esta punta está para adelante, yo más o menos puedo ubicar. Primero la ubico superior arriba y luego voy a ubicar la punta y voy a ver dónde se encuentra, para dónde se encuentra mirando. Si se encuentra mirando para esta punta, siempre se encuentra además mirando para lateral. Entonces, o bien vas a poner tu hueso, digamos, de esta manera. A ver, tu hueso técnicamente se estaría así. Mm, mm. ¿Qué estoy haciendo? Una disculpa, a ver, a ver. Tucu, 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 tucu. Mm. Ya, así estaría técnicamente tu hueso. Mira, primero el extremo external, lo que va a pasar es que se va a ver una prominencia, luego va a descender un poco y luego va a crear esta forma de punta. Al crear esta forma de punta ya estamos identificando que eso
va a pertenecer para anterior. Entonces, de esa manera, mira, vamos a ubicarlo. Tenemos dos maneras de ubicarlo. Primero asciende, luego desciende, luego forma la punta. Ya. Esta va a ser una derecha. En el caso que sea izquierda, vamos a hacerlo también, vamos a dibujarlo. Asciende, desciende y crea la punta. Muy bien. Bueno, esto me parece otra cosa, pero técnicamente es la forma que debería de agarrar. Muy bien, entonces aquí nos pueden poner una clavícula en la mesa y decirnos, ¿quieres? A ver, identifícame derecha o izquierda. Así se va a ver la derecha, así se va a tener la forma a la izquierda. Recuerden, primero va a tener que ascender y luego descender, para formarme esta puntita de acá que me va a pertenecer al extremo acromial. Listo, conociendo eso y conociendo cómo ubicarlo, vamos a los tercios, chicos. ¿Qué son los tercios? La mayoría de huesos siempre va a tener una división en tercios. Va a tener un tercio lateral, tercio medial, tercio medio, o también llamado tercio proximal, tercio distal, tercio medio. Tercio medio va a ser un tercio que no se va a mover. Muy bien, siempre se va a encontrar en el medio. Normalmente un hueso se divide en tercios o se divide solamente en dos partes, que va a ser parte proximal o parte distal, o también parte superior, parte inferior, nada más. Son las únicas dos divisiones que se harían en lo que es un hueso partido a la mitad. Ahora, para el tercio lateral, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que desde el extremo acromial, más o menos hasta esta altura de acá, chicos, ustedes ya imaginariamente dividen su hueso en tres, se va a dar lo que es el tercio lateral. Y cualquier músculo, cualquier ligamento que nos pidan dónde va a estar originado o insertado, se va a denominar que se encuentra tercio lateral, cara superior. Muy bien. Igual, lo mismo con el tercio medio. Miren, van desde acá hasta acá, este es el tercio medio. Entonces podemos decir que se encuentra un ligamento, se encuentra acá, que técnicamente no va a haber ningún ligamento acá, pero se va a encontrar acá, digamos, un ligamento, vamos a decir que se encuentra en la cara superior del tercio medio, chicos, y así. Luego, tercio medial, chicos, ya saben, está formándose a través de la carilla, está formándose a través del extremo external, y ya, ustedes ya saben, van a dividir su huesito en tres, y más o menos a esta altura está dando el tercio medial. ¿Por qué tercio medial? Como lo vimos en la primera clase, porque está más cerca a la línea media del cuerpo. ¿Por qué tercio lateral? Porque está más lejos de la línea media del cuerpo. Vamos con las partes, que normalmente quien va a tener partes va a ser lo que es la cara inferior. La cara inferior primero va a tener esta línea de acá, chicos, llamada la línea trapezoidea. Que esta línea trapezoidea va a venir desde el extremo acromial, se va a tornar prominente. ¿Hasta dónde? Hasta este tubérculo de acá, que el tubérculo hay que conocer como algo que sobresale. Este tubérculo se va a llamar tubérculo conoideo. Muy bien, entonces aquí tenemos el tubérculo conoideo, a su lado, de manera lateral, vamos a encontrar la línea trapezoidea, y aquí se va a insertar dos ligamentos. En la línea trapezoidea se va a insertar el ligamento trapezoideo, en el tubérculo conoideo se va a insertar el ligamento conoideo. Después tenemos la impresión del ligamento costoclavicular. La impresión del ligamento costoclavicular se está dando, miren chicos, en toda esta porción, pasando el tubérculo conoideo, al bien termina el tubérculo conoideo, comienza la línea trapezoidea y técnicamente se da hasta por acá. Muy bien. Todo eso de ahí para adelante es la impresión del ligamento. Disculpen, todo esto de acá no era línea trapezoidea, es impresión del ligamento costoclavicular. Todo hasta acá va a tener una inserción del ligamento costoclavicular, chicos. Aquí en el moradito y en el verde también. Este espacio va a quedar un poquito, este espacio va a quedar abierto donde no va a haber una inserción del ligamento costoclavicular, pero en estos dos sí. Entonces, por eso es todo lo que debemos de conocer sumado a las carillas. ¿Qué son las carillas? Exactamente, si me ponen a mí un hueso de manera lateral, voy a poder ver solamente esta carilla de acá. Muy bien, y va a haber un poco de formita. Esta carilla va a ser semiplana. Entonces, esta va a ser la carilla articular porque se va a articular con el acromio, por lo tanto, carilla articular acromial. Para acá va lo mismo, chicos. Si yo veo esta carilla acá, va a haber media redondeada, se va a llamar carilla, es una cara. Articular se está articulando con un hueso llamado esternón, por lo tanto, carilla articular external. Listo. Entonces, pasando con lo que es escápula, vamos a ver un poco de osteología de escápula. La escápula está formada principalmente, me gusta enseñarla a través de la vista posterior. ¿Por qué? Porque en la vista posterior vamos a encontrar una parte muy prominente que se va a llamar espina de la escápula. En su clase de práctica lo van a poder ver mucho mejor y se puede palpar. Ustedes tóquense la espalda, chicos. Bajen desde donde a ver, de donde se encuentra. Ya chicos, desde esta parte para atrás bajen como si fuera media mano nada más y van a encontrar algo que sobresale, algo prominente, chicos. Ahí van a encontrar lo que es la espina de la escápula, chicos, y ustedes van a seguir hasta la parte más interna, hasta donde inicia la espina de la escápula y lo van a poder sentir todo.
toda su espina de la escápula, chicos, ahí lo van a poder sentir. En la espina de la escápula, recuerden, la parte que se está articulando con la clavícula se va a llamar acromion. Muy bien. Pero antes de enseñar el acromion, yo quiero que tú te recuerdes algo. Lateral y medial, que ya lo hablamos. Esto de acá va a ser el borde medial porque se encuentra en la línea media del cuerpo humano. Porque imagínate, tú me pones una escápula. Entonces acá me vas a insertar tu huesito húmero. El húmero va a estar acá. Si tú me pones que esto es borde medial, este húmero va a ir a la línea media de mi cuerpo. Por lo tanto, yo estaría así. Aquí estaría mi húmero, aquí estaría mi escápula. Muy bien. Entonces aquí no iría, iría al revés. El húmero y esta parte de acá de los dos cachitos van para la parte de afuera, o sea, exterior, o sea, lateral, y el borde totalmente liso, se podría decir, va para la parte medial. Liso lo digo porque no va a haber nada ahí, no va a haber ningún cacho, ninguna estructura ósea de referencia. Entonces acuérdate, si tú eres cachuda, tus dos cachos van a apuntar para afuera, correcto, afuera, o sea, lateral. O sea que donde están los cachos, el borde que se encuentra ahí va a ser el borde lateral, chicos, lateral, muy bien. Por lo tanto, el húmero es un hueso que se encuentra medial o lateral. Lateral, chicos, también. Entonces aquí ya tenemos mis dos cachos, que serían este de acá y este de acá, y tenemos acá mi borde lateral. Ya sé que este es mi borde medial. Muy bien. Y los dos cachos tienen nombre, chicos, obviamente. Uno se va a llamar Rebeca, la otra Claudia. No. El cacho más grande se va a llamar acromion y el cacho más chiquito se va a llamar apófisis coracoides. Hay que recordar que la apófisis coracoides va a tener forma de dedo. Muy bien. Eso por ahora. Y luego, otra cosa más fácil, chicos, todavía que deben de conocer de la escápula, que es las fosas. La espina va a dividir dos fosas. Recuerden que cuando hablamos de hablar de anatomía vamos a tener dos prefijos que van a utilizar siempre, supra e infra. Cuando se encuentra arriba de algo, se va a llamar se va a llamar supra y el nombre de lo que se encuentra arriba. En este caso, esto se le conoce como fosa porque tiene forma de una pequeña fosita, se va a llamar supra el prefijo porque se encuentra arriba y espinosa porque se encuentra arriba de la espina. Entonces, aplicamos lo mismo para abajo. Tenemos fosa, que es una fosita, tenemos infra porque se encuentra abajo y espinosa porque es de la espina. Por lo tanto, en sí, arriba de la espina de la escápula vamos a tener la fosa supraespinosa y abajo o inferior de la espina de la escápula vamos a tener la fosa infraespinosa. Muy bien. Conociendo eso, vamos a conocer lo que es la fosa subescapular. La fosa subescapular se va a llamar así porque van a ser ahí también un músculo que va a ser el músculo subescapular. Desde la, acaba de aclarar que de las fosas se van a originar músculos con su mismo nombre, ¿ya? Entonces aquí se va a originar el músculo subescapular, por lo tanto todo esto es el origen y lleva el nombre de fosa subescapular, chicos. Muy bien, la fosa subescapular lo vamos a poder ver en una vista anterior, va a ser una fosa que está completamente semiplana, no va a estar dividida, no va a estar cortada por ningún tipo de hueso ni estructura ósea, entonces es completamente libre esto. Y otra vez acá tenemos borde medial, recuerdan, no hay ninguna estructura ósea. ¿Y por qué aparte? Por descarte, porque mis dos cachos están dando un borde lateral. Mis dos cachos, yo sé que se encuentran a lateral, entonces esto acá es borde lateral y por descarte ya tenemos lateral, entonces me falta medial, ya está descartado también. Después, ¿qué es lo que más tenemos? Tenemos una cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser donde se va a articular mi huesito del húmero. Muy bien, ¿y cómo es que se va a articular mi hueso del húmero? De esta manera. Aquí tenemos mi cavidad glenoidea y acá se va a articular mi huesito húmero, chicos. Muy bien. Entonces, para eso sirve. Por eso ahí me va a formar una vez que se articule, me van a formar la articulación glenohumeral, que es entre la cavidad glenoidea y el húmero. La cavidad glenoidea, tú retrocedes un poco hacia la escápula y vas a notar que va a tener una prominencia de algo. Esa prominencia es el cuello de la cavidad glenoidea, muy bien. O también conoce, bueno, más se le conoce como cuello de la cavidad glenoidea, muy pocas veces se dice cuello de la escápula. Ya, pero díganle cuello o cuello de la cavidad glenoidea, el nombre que su profesor prefiera. Entonces ya sabemos que tiene un cuello, ya sabemos que hay una cavidad glenoidea. Y acá, chicos, miren, cuando me forma esta pequeña porción de acá, si ustedes están viendo, hay como si fuera una punta. Esa punta se le denomina ángulo. Ahora, esto no se le va a llamar punta, no se le va a denominar de otro nombre. ¿Por qué? Porque está convergiendo entre dos partes óseas que me están formando un borde. Por lo tanto, yendo geométricamente hablando, ya no se le va a llamar punta, se le llama ángulo. Ese ángulo va a ser el ángulo que tiene el nombre de para dónde va, no va para medial, medial es acá, va para lateral, entonces se llama ángulo lateral.
Muy bien, aquí lo mismo, hay ángulo lateral. Por lo tanto, yo veo otros lugares que tienen punta, que tienen parecido un punto, acá, este tiene. Se va a llamar ángulo, se encuentra arriba, por lo tanto, ángulo superior. No lo vas a llamar supra. Aquí vas a utilizar el nombre superior, porque cuando hablamos de supra o infra, hablamos muchas veces de alguna estructura ósea o hablamos también de algún músculo. En este caso, aquí no hay una estructura ósea como tal que se promine, que nazca. Lo que hay es más que todo son estructuras de referencia. Muy bien, porque acá no va a haber ninguna, bueno, aquí va a haber una inserción de un músculo, pero más o menos va a ser a esta altura de acá y acá, no va a formarme todo el ángulo. ¿Ya? Entonces, este de acá, ángulo superior, acá abajo también me intenta hacer la forma, no logra hacerla completamente como en punta, pero ese intento se le va a denominar ángulo inferior. Acá también pasa lo mismo, ángulo inferior, acá también ángulo superior. Y la última, bueno, las penúltimas partes que ya deben de ir conociendo es una escotadura. Esta escotadura se va a encontrar, mira, aquí al bien tú terminas la fosa supraespinosa, vas a encontrar una pequeña escotadura que va a ir de esta manera. Va a ser solamente este movimiento, esta parte de acá va a ser un poquito más amplia muchas veces, va a ser la escotadura de la escápula o escotadura escapular. ¿Por qué? Porque es importante, porque por ahí lo va a cubrir un ligamento. Acá arribita va a cubrirle un ligamento y por acá abajo va a pasar lo que es un nervio súper importante, que es el nervio supraescapular. Si tú te lesionas este nervio, que muchas veces no es una lesión como tal, sino es una inflamación del ligamento que está acá arriba, si hay un ligamento, digamos, esperemos que desaparezca ya. Si hay un ligamento así, de este tamaño, es delgadito, el nervio pasa, el nervio es de este tamaño, pasa normal, normalazo el nervio pasa. Va a dar inervación, todo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se inflama y ahora adquiere este tamaño de acá? Y el nervio es de este tamaño, por lo tanto va a haber aquí va a haber una presión, va a ejercer fuerza y por lo tanto va a ejercer dolor. Eso viene muchos dolores, tal vez de que en la escotadura de la escápula, digamos, para personas que practican deportes que utilizan mucho los brazos, ya puede ser voleibol, ya puede ser tenis, muchas veces hay una inflamación de este ligamento que se encuentra en la escotadura de la escápula. Eso hace que luego tengas que recurrir muchas veces a antiinflamatorios o si el problema es muy severo, a una extracción de este ligamento. Ya. Ahora vamos a las dos últimas partes que me quedan, chicos. Las dos últimas partes, ya conocemos acá apófisis coracoides, acromion, son los tubérculos. Muy bien, chicos, acá, al bien se da la cavidad glenoidea, al bien se da la cavidad glenoidea del cuello, se termina bueno, en esta parte más que todo está asumiendo parte del cuello. Aquí en esta puntita arriba se está formando lo que es un tubérculo, que es una pequeña estructura que sobresale, mínimo, pero se le denomina tubérculo. Eso se le denomina tubérculo supraglenoideo porque se encuentra arriba. Recuerda, tubérculo ya, lo reconocemos como tubérculo porque es una estructura que sobresale. Ahora, se llama supraglenoideo porque se encuentra arriba de quién? De la cavidad glenoidea, por lo tanto lleva así el nombre, tubérculo supraglenoideo. Entonces, aquí vamos a encontrar, aquí si ya no tocamos el cuello, sino bajamos un poquito más, acá, esta parte de acá se va a llamar tubérculo, porque también los anatomistas se denomina algo que sobresale, infra, porque se encuentra abajo, y tú mismo complétalo, glenoideo. Muy bien, este va a ser el tubérculo infraglenoideo, correcto. Con eso hemos terminado todo lo que es escápula, pero para seguir, tenemos que irnos a lo que es nuestro querido húmero. Para poder aprender del húmero, muy bien, para poder aprender del húmero, ¿dónde estás? Aquí. Vamos a identificar un par de cositas. Primero, el húmero va a estar conformado por una gran cabeza. Esta cabezota se le va a llamar solamente cabeza del húmero, del mismo hueso. Después de la cabezota, vamos a identificar lo que son dos tubérculos. ¿Qué son los tubérculos? Aquí es donde yo quería aclarar. Los tubérculos se le conoce como unas estructuras que son estructuras sobresalientes, muy bien, que comienzan a sobresalir. A eso se le denomina tal conocido como tubérculo. Y no se equivoquen, porque hay muchas más estructuras que pueden sobresalir y no se les denomina tubérculos. Tal vez como una escotadura, que también es una parte que sobresale, pero muchas veces vamos a encontrar una diferencia clara en la escotadura mastoidea, que no es una estructura que es hueca, así como la que acabamos de ver, sino que es una estructura que sobresale pero hacia abajo, está todo acá y así. Y esto no se le llama tubérculo, se le llama escotadura. Muy bien. Entonces, lo que te voy a mostrar acá son los tubérculos. Estos dos tubérculos van a tener un tamaño. Este más pequeño, por lo tanto, se llama tubérculo menor.
más grande, por lo tanto se llama tubérculo mayor. Ya conocemos la cabeza, los tubérculos. Ahora, quiero que sepas algo, que entre estos dos tubérculos va a haber una pequeña corredera. Antes se le llamaba corredera bicipital, se cambió el nombre, ahora se le llama surco. Surco intertubercular. ¿Por qué intertubercular? Porque número uno es un surco, está surcando algo, está cursando algo. Intertubercular porque se encuentra ¿entre quién? Entre dos tubérculos, entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Por eso el nombre es surco intertubercular. Ahora, acá quiero que tú identifiques que acá va a haber una pequeña torsión. Muy bien. Acá va a haber un canal de torsión que lo voy a hablar más a fondo en la clase que viene, pero va a formarme acá una pequeña estructura triangular. Una estructura, bueno, más o menos va de esta manera. A ver, esta pequeña acá, una estructura así, medio que triangular. Y esta estructura triangular, pasando del tubérculo mayor para la parte inferior, vamos a encontrar por ahí la tuberosidad deltoidea. Una manera más fácil de identificarlo es a través de las crestas. ¿Y cómo eso de las crestas? Es que cada tubérculo mayormente va a venir siempre acompañado de crestas. Depende, claro, el caso. Esta va a ser la cresta del tubérculo mayor, disculpen, esta va a ser la cresta del tubérculo menor y esta va a ser la cresta del tubérculo mayor. Y la cresta inicia al bien termina el tubérculo, ¿vale? La cresta va a ser una parte que se encuentra normalmente rugosa, porque en estas crestas van a tener varias inserciones y varios orígenes. Bueno, más que todo inserciones de algunos músculos. Entonces, es por ello el tema de que van a estar rugosas. Entonces, al bien acá se identifica como que el hueso se está torciendo, donde lo pueden ver mejor. Ya, acá, están dando cuenta que el hueso se comienza a torcer un poquito, hay un canal de torsión, y aquí, en esta parte que es acá, esta es la tuberosidad deltoidea, va a formarse una especie de parte triangular. Acá, miren chicos, van a ver, y esta se va a formar una parte triangular. Esa parte triangular y completamente lisa va a ser la tuberosidad deltoidea. A diferencia de los demás, esta tuberosidad deltoidea tiene una estructura más que todo lisa, chicos, no es rugosa, no es del todo rugosa, es lisa. Muy bien. Y unas dos últimas cosas, chicos, para terminar con el tema de osteología. Normalmente se cuenta que osteología en una vista anterior se mira así, con las dos cabezas. Vista posterior se mira así nada más, tubérculo mayor, y vista medial se mira el tubérculo menor. Correctamente está así, miren. Esta es una vista anterior, donde vista anterior quiere decir que lo estudiamos para adelante, o sea que se va a poder ver más el tubérculo menor, se va a poder un poco menos ver el tubérculo mayor. Acá en vista posterior solamente se ve el tubérculo mayor, eso es correcto. Disculpe, eso es correcto. En vista lateral, igual, se va a ver también más que todo el tubérculo mayor. En vista medial solamente se ve la parte interna del hueso. Hay que quedar claro con eso. Esto estaría incorrecto porque cuando hablamos de vista medial, recuerden, partimos a la mitad y lo que vemos es siempre la parte interna. Esta parte de acá vemos algunos orígenes, inserciones, que lo hablaremos igual la clase que viene. Dos cosas para aclarar, chicos, y estas son las más importantes respecto a casos clínicos. Son los cuellos. Primeramente vamos a tener acá un cuello anatómico que va a ser el cuello que una vez termina la cabeza del cuello, es una pequeña estructura que recubre, que da ese espacio como si fuera forma de cuello, porque en la mayoría de las cabezas que vamos a encontrar en huesos siempre va a venir acompañado de un cuello. Recuerda, tú tienes una cabecita y va a venir siempre acompañado tu cuello. Muy bien. Pero otra cosa importante, chicos, es este cuello de acá, llamado cuello quirúrgico. Y la mayoría de anatomistas, bueno, los anatomistas no lo pusieron para que se escuche bonito, así, tal vez algo que tiene que ver con operar, y es así. Los anatomistas lo pusieron por el siguiente motivo, por la operación. ¿Qué tiene que ver la operación acá? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que este cuello de acá, cuando tú te caes con la mano extendida muchas veces en una caída fuerte, quien se llega a lesionar y la estructura que más se lesiona es este cuello, llamado cuello quirúrgico. Es una línea imaginaria que se da terminando los tubérculos, casi por empezar, bueno, empezando un poquito las crestas, y se da lo que es una línea imaginaria para formar el cuello quirúrgico. No es algo delimitado en anatomía. El cuello anatómico sí, es algo que está delimitado, es algo que se puede ver, pero el cuello quirúrgico más que todo es una línea imaginaria. Entonces, esta línea imaginaria es la parte que más se llega a romper con respecto a lo que son con respecto a lo que es este hueso del húmero. Cuando tú te caes, digamos, con la mano extendida, o vas a ver algún caso clínico que te caes con la palma de la mano extendida, o puede ser, digamos, en pronación o en supinación, quien si llega a sufrir una ruptura, una fractura a nivel del húmero, a nivel osteológicamente hablando del húmero, quien se va a llegar a ser el más afectado siempre va a ser tu querido cuello quirúrgico. Muy bien.
Esa es una fija que tú pues, tienes que saber para lo que es anatomía teoría, en caso te puedan preguntar con respecto a algún caso clínico. Muy bien, chicos. Con eso estaríamos terminando todo lo que es osteología. Luego vamos a ver lo que es miología, un poquito en la siguiente clase, chicos. Espero que les haya agradado. Recuerden que cualquier duda o tal vez la clase lo sienten que va muy rápido, me dejan en los comentarios para poder ir mejorando con mi manera de enseñar. Espero que les haya gustado y hasta la próxima, chicos. Bye, bye.